Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Sean bienvenidos a Crosspoint Español. Esta mañana continuamos nuestra serie 12. Este nombre 12 se refiere a los libros de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Estos fueron profetas que fueron enviados por el Señor durante un tiempo de infidelidad en Israel. Un tiempo en que Israel estaba siendo infiel al Dios que los había sacado de Egipto. Y eso resultó pues en que la nación de Israel declinó moralmente y como resultado de eso, ya les he mencionado en el pasado que el reino unificado de Israel termina dividiéndose en dos. El reino del norte y el reino del sur. Pues eso los pone en una posición arriesgada porque alrededor de ellos se estaban levantando otros imperios. Por eso Dios envía a estos profetas para exhortar a Israel a que se arrepintieran. Pues hoy entramos en la 9ª semana de esta serie. Llevamos 8 semanas recibiendo candela del Señor. Y bueno, esa es la manera en que yo les digo a ustedes que yo creo que todos estos libros que hemos cubierto hasta ahora nos han estado comunicando consistentemente un matiz de Dios, una parte del carácter de Dios que a nosotros se nos hace difícil aceptar. Y es la realidad de que el mismo Dios que se glorifica al salvar al pecador es el mismo Dios que se glorifica cuando juzga a sus enemigos. ¿Me sigue? Yo me doy cuenta de que es pesado estar oyendo sobre la severidad de Dios por 2 meses. Yo me doy cuenta de eso, pero por más difícil que sea, a nosotros nos hace falta conocer al Dios de la Biblia. Es a ese que estamos conociendo. El reformador Juan Calvino escribe en su obra magna del siglo XVI, un tratado titulado Institución de la Religión Cristiana. Él escribe lo siguiente: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la verdadera y sana sabiduría, consta de 2 partes: el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. O sea que la verdadera sabiduría proviene de aprender una buena teología y una buena antropología también. Pues en esta serie la antropología y la teología se cruzan cuando vemos que a los seres humanos nos está bastante antipático ver a Dios como juez. Pero en esta 9ª semana de esta serie, si usted se siente fatigado, si ya usted se siente fatigada de ver tanto la severidad de Dios, recuerde que nosotros en Crosspoint Español creemos que la Biblia es la palabra infalible del Señor. Y aunque hoy en día no esté de moda pensar en Dios como justiciero, si Él se nos ha revelado de esa manera repetidamente, es porque Él quiere que sepamos que Él es así. Si Él se revela de esa manera repetidamente, es porque Él desea que sepamos que Él es así. Y amada iglesia, yo creo que esta serie nos está sirviendo para conocer mejor a Dios. Bueno, pues esta mañana nos toca aprender sobre la manera en que Dios expresa sus sentimientos. Vamos a aprender sobre la manera en que Dios expresa sus emociones, sus afectos. Es otra manera de decirlo. ¿Usted sabía que Dios es personal, por lo tanto Dios tiene sentimientos? ¿Usted sabía eso? A menudo nosotros no pensamos en Dios como un ser que expresa sus emociones. Pero yo creo que a través del libro que vamos a cubrir esta mañana, vamos a conocer el Dios que no inhibe sus emociones. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el libro de Sofonías. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, ¿quién sabe cuál es? Malaquías. Pues 3 libros antes de Malaquías se encuentra Sofonías. Casi al final del Antiguo Testamento. Bueno, les había dicho, ya Israel se había dividido en este momento de la historia y Sofonías era profeta sobre el reino del sur.
sobre el reino de Judá. Pues para el tiempo del ministerio de Sofonías, mire, ya habían pasado casi 100 años desde que el reino del norte había caído a manos del imperio asirio. El reino del sur estaba ahí como que solito, sin el reino del norte. Y de ahí solo quedaban más o menos 40 años antes de que el reino del sur también cayera a manos de Babilonia. Ese era el tiempo en el cual Sofonías estaba ministrando. Y si leemos el primer verso del primer capítulo de Sofonías, pues bueno, vamos a encontrar el pedigrí de Sofonías, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. O sea que Sofonías era bisnieto de uno de los reyes buenos de Judá. Y mire cuando pasó esto. Aquí averiguamos quién era rey en ese tiempo. Dice, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Josías era el rey para entonces. Y este rey Josías fue un rey especial porque en contraste con la gran mayoría de los reyes corruptos, pues Josías comenzó bien. Él trató de restaurar la adoración a Jehová en el templo. Él sacó los ídolos del templo. Pero el problema es que el pueblo rehusó cambiar. El problema es que el pueblo se obstinó en adorar dioses falsos. Y bueno, a fin de cuentas, por su propio orgullo, Josías, que empezó bien, pues tomó malas decisiones que resultaron en su muerte. Y cuando él muere y llega un agente exterior a imponer otro rey en su lugar, ahí se interrumpe la dinastía de la casa de David sobre Israel. Para los que siguen las familias reales. Bueno, a través de los años, a través de todos esos años, Sofonías había estado advirtiendo al reino que eso iba a pasar. Había estado advirtiendo que eso iba a tomar lugar. Y Sofonías desarrolla ese tema en su libro hablando, ¿sabe sobre qué? Sobre el día del Señor. Él habla también sobre el día del Señor. Y este libro nos muestra lo que iba a significar este día del Señor para los idólatras en Israel, para todos los idólatras en el mundo y también para los fieles que iban a perseverar hasta el final. Bueno, pero les voy a pedir primero que oren conmigo y que nos unamos en acuerdo para que el Señor me ayude a predicar y para que el Señor les ayude a recibir en esta mañana. Oramos juntos. Padre que estás en los cielos, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, danos. Y lo que no somos, haznos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En mi familia hay muchos fanáticos a los deportes. Yo no salí tan fanático a los deportes porque yo no era muy hábil. Yo siempre era la última persona que pedían en los equipos. Y si el número era impar, pues yo me quedaba sin jugar y llorando en la esquina. Así que yo no salí tan fanático de los deportes como mis otros amigos y familiares. Y como yo no tengo tanto criterio al escoger equipos, siempre que yo me enamoraba de un equipo, eso era garantía de que ese equipo iba a estar en el sótano. Siempre estuve siguiendo a equipos perdedores. Pero en los últimos años me aprendí la fórmula ganadora. Preste atención, del 2010 al 2014 fui fanático del Miami Heat. Del 2014 al 2018 fui fanático de los Cavaliers de Cleveland. Y del 2018 hasta hoy soy fanático, ¿quién sabe de quién? De los Lakers. Si usted todavía se está preguntando por qué, pues es porque todos esos equipos durante los años en que le mencioné tenían en común el mejor baloncelista que ha caminado esta tierra. El regalo del Señor a la NBA. El rey. King James. LeBron James. ¿Esto dividió la iglesia por la mitad o por más de la mitad?
Mire, yo encontré que cuando yo me hacía fanático de un equipo donde estaba LeBron James, pues yo celebraba victorias mucho más a menudo. Y por supuesto, como mi familia es tan fanática de la NBA, pues yo encontré que apoyar a LeBron era una manera de molestarlos a ellos. Si estuviera mi tía aquí, sale de ahí enojada. Pero ¿qué sucede? En el proceso, yo me he convertido en el peor tipo de fanático. En el fanático de un equipo solamente cuando está ganando. En inglés hay un término para eso, es el fair weather fan, el bandwagon fan. Pues yo me he convertido en eso. Es bien interesante porque las iglesias pueden tener ese mismo tipo de fanaticada. Hay personas que participan en la vida de la iglesia cuando las cosas están bien. Hay personas que participan en la vida de la iglesia cuando el local es bonito. Hay personas que participan en la vida de la iglesia cuando los cultos se llenan. Hay personas que participan en la vida de la iglesia cuando el pastor es popular. Pero si usted ha estado envuelto en la plantación de una iglesia, todos los que han estado conmigo saben que en la plantación de una iglesia hay altas y bajas. Y muchos de nosotros hemos visto cómo un cambio de circunstancias puede causar que los que son fanáticos de la iglesia cuando está pasando por las vacas gordas se desaparezcan en tiempos difíciles. ¿Pasa o no pasa? ¿En cuál grupo caes tú? ¿Se te quitan las ganas de perseverar cuando la vida se pone difícil? ¿Eres fan de tu iglesia solo cuando está invicta? ¿O eres fiel al pacto que hiciste? Los que son miembros firmaron un pacto. En el libro de Sofonías vamos a ver que Dios tiene un cariño especial para los que perseveran. Para los que perseveran a pesar de cómo estén las cosas a su alrededor. Por esa razón, mira, si tú miras a tu alrededor y tú ves que a nadie le interesa seguir a Dios, si tú miras a tu alrededor y te da la impresión de que los enemigos de Dios están ganando el juego, si tú ves personas corruptas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia y parece que se están saliendo con la suya, el profeta Sofonías nos garantiza en esta mañana algo muy sencillo: Dios ve y Dios hará justicia. ¿Sabe por qué? Porque se avecina el día del Señor. Se avecina el día donde Dios va a llamar a los corruptos a cuentas y no va a haber manera de escaparse ni siquiera con disfraz de religioso. Ni siquiera con disfraz de reformado. Podemos ver eso a lo largo del capítulo 1, donde el día del Señor no pinta muy bonito para los que son parte de su pueblo, pero se han corrompido. Comenzando en el verso 4, podemos ver el decreto de Dios sobre Judá a causa de su corrupción, a causa de su traición y a causa de su actitud de complacencia. Dios decreta de la siguiente manera en el verso 4. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Porque de nada vale que nosotros estemos denunciando el pecado en el mundo si nosotros toleramos la corrupción dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Hay alguien aquí que me pueda ayudar a predicar? Amén. Yo no cobro por amenes. Yo quiero que ustedes noten cómo Dios llama a los idólatras de Judá. Resto del verso 4. Exterminaré de este lugar al remanente de Baal. Usted va toda su vida a la iglesia y en el día del juicio le dice: tú eres del remanente de Baal. Qué fuerte. El remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras juntos con sus sacerdotes. Qué vergüenza sería para alguien que pertenezca a la etnia judía que se le identifique con el remanente de Baal.
Exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. En este punto de la historia, la religión en Judá se había vuelto completamente sincrética. Era una combinación de adorar a Jehová y también a los ídolos de las naciones paganas. Era una mezclecita, como lo es la santería. Pero en ningún momento Dios había decretado que eso era permitido. De hecho, todavía aplicaba Éxodo 20. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Verso 5. Si le está difícil esto hasta ahora, no los adorarás ni los servirás, porque estoy en Éxodo 20, verso 5. No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Como Dios es perfecto, Él es quien único puede sentir celos legítimamente y sin pecar. Bueno, el reino de Judá había despertado el celo justificado de Dios, porque ellos se habían ido a la deriva, porque habían dejado de seguirlo fielmente, habían dejado de seguirlo de cerca. Por eso Dios les dice en el verso 6, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Como les dije, muchos creían que solo por ser parte de la etnia judía, eso los iba a librar de tener que dar cuentas al Señor. Los puertorriqueños identificamos nuestra isla como la isla del Cordero, pero no hay identidad étnica que nos quite la necesidad de restaurar nuestra relación con el Señor. Pero en estos tiempos de teocracia, donde identificarse con otro país era traicionar a Dios, porque identificarse con otro país era identificarse con su Dios, pues el Señor no iba a pasar por alto a ninguno que se vendiera. Dice en el resto del verso 8, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Bueno, comenzando en el verso 9, el Señor promete posar su ira sobre los idólatras, sobre los tramposos y sobre los opresores de Judá. Dice que va a castigar a todos los que saltan sobre el umbral. Es bien interesante eso. Era una práctica supersticiosa que es como la de nosotros cuando no queremos pisar las rayas. Aquí está el umbral. Si lo toco, si lo piso, pues me va a dar mala suerte. Pues a los que practicaban superstición, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Porque mire que el cristiano quiere ser externamente piadoso, pero ¿cuánto cristiano engañoso conoce usted? El Señor no pasa por alto los labios engañosos. Pues los que progresan a través del engaño, entre ellos están los que estafan al pueblo. Dice el verso 11 que Dios va a juzgar a todos los que pesan plata. Dios no pasa por alto la usura. Yo espero que ninguno de ustedes trabaje en un Amscot, pero no quiero insultar a la gente, pero cuando las prácticas son depredadores. Yo sé que ofrecen un servicio el cual puede ser útil, pero cuando las prácticas son abusivas, el Señor está pendiente a eso. Pues Dios no pasa por alto la usura y tampoco pasa por alto la complacencia. Él no pasa por alto cuando nosotros dejamos que nuestra relación con Él se empose. Por eso habla en el verso 12,
en contra de los hombres que reposan como el vino en su sedimento. Usted ha hecho una chocolatina, digo, un chocolate caliente. Si usted no lo mueve bien, ¿qué hay abajo? El polvito. Cuando su relación con el Señor se emposa, el Señor nos compara como el sedimento que se forma en el vino, porque el vino no se puede mover, el vino se tiene que dejar en el barril mientras añeja. Y no solo eso, bueno, eso también pasa en el café turco, tan bueno que es. Dice, Dios habla en contra de los que se reposan como el vino en su sedimento y también que dicen en su corazón, pues ni bien ni mal hará el Señor. Me he salido con la mía hasta ahora. ¿Qué va a hacer Él? A los que creen que Dios no va a obrar y confían en sus riquezas. Dios dice, comenzando en la segunda mitad del verso 17, que su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Cuando la adoración a Dios se mezcla con la adoración a otros dioses, esto se llama sincretismo. Y el Señor lo toma muy en serio. A los ojos del Señor no hay tal cosa como cubrir todas las bases. O adoras solo a Dios o estás cometiendo idolatría, no hay término medio. Pues por supuesto, es obvio que estamos hablando sobre a cuál Dios le estamos rindiendo culto. Pero este asunto se hace mucho más sutil. Yo te pregunto en esta mañana, ¿hay algo en tu vida que quiere tomar el lugar de Dios? No tiene que ser un ídolo, no tiene que ser un muñeco de palo, no tiene que ser un muñeco de yeso. Hay algo en tu vida que esté tratando de tomar el lugar de Dios. Estudios, trabajo, estatus, posición social, posesiones, relaciones. Si permites que todo eso, que alguna de esas cosas tomen el lugar de Dios en tu vida, aunque sea ministerio, te aleja de Dios. Así es el corazón humano. Jesús dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Dios ve y hará justicia sobre todos los habitantes de la tierra. Bueno, y esto significa que el decreto no solo va a caer sobre Judá, va a caer también sobre sus enemigos, como vamos a ver en el capítulo 2. Ahora nos estamos moviendo al capítulo 2 de Sofonías. Voy a hacer más rapidito aquí. Pues Dios llama a los enemigos de Judá y les hace una exhortación llena de misericordia. Busquen al Señor, estoy en el verso 3. Busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. O sea, los fieles al Señor se encuentran a lo largo de todo el mundo. Dios sabe que tiene un remanente. Sin embargo, pues este capítulo está dedicado al juicio en contra de los enemigos alrededor de Judá. Y bueno, a pesar que Dios eventualmente iba a permitir que Judá fuera tomada cautiva por Babilonia, en como 40 años después de esto sucede eso. Pues parte del juicio sobre estas naciones es el hecho de que el pueblo de Dios iba a prevalecer. Por eso Dios promete a Judá en el verso 7 que la costa será para el remanente de la casa de Judá. Se está refiriendo a la costa del mar Mediterráneo, lo que por el sur es Palestina.
Allí apacentarán y en las casas de Ascalón. Ese es el pueblo de Ashkelón que está al sur de Tel Aviv. Reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. Dios está prometiendo librar a su pueblo de un cautiverio que todavía faltaba 40 años para que pasara. ¿Usted se da cuenta de eso? El Señor está prometiendo librarlos de algo que les iba a pasar en el futuro. La palabra de Dios es verdad. Amén. 3 amenes, está bien. Bueno, el resto del capítulo pues menciona los juicios que Dios trae en contra de todos los enemigos que rodean a Judá. Hablamos de Ascalón, Gaza, Asdod, Ecrón, todo eso es la región de Filistea. Lo que llama la nación de los cereteos, Canaán, Moab, Amón, hasta Etiopía, que fue alcanzado por el Evangelio en el libro de los Hechos. Y hasta el gran imperio de Asiria se lleva su agua. En los versos 10, comenzando en el verso 10. Asiria, esto tendrán ellos como pago por su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. Y, perdón, mientras Dios habla en contra del imperio de Asiria, también habla en contra de su capital. ¿Quién sabe cuál es? La capital de Asiria. Nínive, muy bien. En el verso 15 dice, esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy, y no hay otra más que yo. Como ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras, todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. O sea que cuando la vean va a ser... ¿Estás tentado a creer que Dios no va a hacer justicia sobre sus enemigos? Cuando miras a tu alrededor, estás tentando a pensar que se van a salir con la suya. ¿Te preocupa que ellos prevalezcan y que las tentaciones de este mundo se hagan imposibles de resistir? Dios nos promete en el Salmo 125 que el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Amén. El Señor nos va a preservar. Amén. Dios ve y hará justicia. Y esta justicia de Dios no solo es regional, también es global. El capítulo 3, nos muestra que el decreto de Dios también va a caer sobre el mundo, sobre todo el mundo, gracias. El decreto de Dios va a caer sobre el mundo entero, pero este juicio va a comenzar por donde debe, por la casa. Pero pastor, ya no hablamos de Judá, ¿sí? En la poesía judía el sujeto es fluido. Se habla de la persona número 2, número 3, número 4 y se vuelve a la persona número 1 otra vez. Estamos aprendiendo culturas extranjeras aquí. Vamos a culturizarnos un poquito. Aquí una vez más Dios habla en contra de Jerusalén. Estamos en el capítulo 3 de Sofonías, en los versos 1 al 4. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. Esta es Jerusalén. Este es Jerusalén. No estamos hablando de los enemigos del Señor, no estamos hablando de las naciones paganas. Jerusalén es la ciudad contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios.
Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Mi justicia no se encuentra en el oficio que yo estoy desempeñando. Yo no soy santo y especial porque soy pastor. Si yo me estoy rebelando en contra de lo que el Señor manda en su palabra, me espera juicio. Por más pastor que yo sea, por más maestría en teología que yo tenga. Pues en este capítulo, cuando Dios trae juicio sobre la nación, el propósito de Él no solo es juzgar, también es purificar. Pero esta purificación toma tiempo. Verso 6. Yo he exterminado naciones. Capítulo 3, verso 6. Yo he exterminado naciones, sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. O sea que el Señor estaba esperando que ellos respondieran a la corrección, pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Y si una nación no responde cuando es disciplinada localmente, pues entonces va a tener que responder como parte del juicio global. Verso 8, por tanto espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación. Todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Así como el sujeto de la poesía tiende a ser fluido, se habla de esta persona después de la otra y después se vuelve a la otra, pues el tipo de castigo del cual se habla a veces es local, a veces es regional y a veces es escatológico. A veces estamos hablando del juicio final. Un juicio espantoso, un juicio irrevocable, pero un juicio que al fin resulta en purificación. Los únicos que quedan son el remanente fiel de Dios a lo largo del planeta. Verso 9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Nota eso, cómo Etiopía era objeto de la ira del Señor, pero en Etiopía también están sus adoradores. Amén. Pues ese remanente, ¿sabe de qué se compone? De pecadores arrepentidos. Amén. Gracias, Señor. De pecadores que se han arrepentido. Verso 11. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. O sea que el Señor no los está salvando por ser perfectos. Si usted espera que su pastor sea perfecto, vaya a Crosspoint, quizás Ryan le va a ir mejor con él. Conmigo, pues, siéntese a esperar, de pie puede que se canse. Tanto a mí como a usted el Señor nos dice, aquel día no te avergonzará de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. Gracias, Señor. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. O sea que cuando el Señor permite que las circunstancias nos humillen, ¿a quién le gusta? A mí no. Pero es bueno para nosotros. Nos cambia, nos purifica, nos santifica. Que el Señor nos enseñe a reconocer cuando Él está permitiendo que crezcamos en humildad y que lo aceptemos cuando llega a nuestras vidas. Sí.
Verso 12, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. Es sencillo. Si me estás oyendo, si estás aquí, si estás oyendo a través de la transmisión, Dios te está llamando a que no te refugies en tu poder, a que no te refugies en tus riquezas, a que no te refugies en tu sabiduría. Refúgiate en el nombre del Señor. El nombre del Señor, que es poderoso para salvar y es amplio en perdonar a cabezones como yo. Si aquí quepo yo, aquí cabe usted. Refúgiate en el nombre del Señor. No vivas en incertidumbre. Dios ve y hará justicia. Gracias, Señor. Pero el decreto de Dios, que es severo sobre sus enemigos, va a ser un decreto de gracia y misericordia sobre los que permanecen fieles hasta el final. El mismo decreto que será motivo de lamento en el mundo va a ser motivo de celebración para el remanente fiel. La exhortación del verso 14 dice: canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué celebrar? ¿Por qué alegrarnos? ¿Por qué lanzar gritos de alegría? La razón de esta celebración es la restauración de nuestra intimidad con nuestro Creador. Algo que perdimos y algo que nosotros anhelamos. Que nuestra intimidad con nuestro Creador sea restaurada. Ahora la recibimos hasta cierto punto, pero entonces será, ¿cuál es la palabra? Consumada. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en contacto directo con el Señor. Hablaban directamente con Él, pero eso se perdió en la caída de la humanidad. Pero el verso 15 nos describe cómo las cosas van a cambiar para los que permanecen fieles. Dice: el Señor ha retirado sus juicios contra ti, porque todo lo que he hecho merece el juicio del Señor. Pero si usted está en Cristo, el Señor ha retirado sus juicios contra ti. Gracias, Señor. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Hay personas que nos reconfortan con su mera presencia. Nos sentimos seguros cuando esas personas están ahí. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Gracias. Verso 16. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Si en medio de esta sociedad estás desfalleciendo, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Amén. Él está entre nosotros. Guerrero victorioso, mire quién lo está defendiendo. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. Gloria a Dios. El Señor se va a gozar en mí Amén. Gloria a Dios. con el récord que yo tengo. Porque todo lo que usted ha hecho en su vida, usted lo hace en la presencia del Señor. Amén. La vida entera se vive en la presencia del Señor. Si estás en Cristo, Dios se goza en ti. Gracias, Señor. No solo no está enojado contigo, sino que reacciona contigo como cuando tú ves a tu hijo, a tu hija y te regocijas en él o en ella. Amén. Dice: en su amor guardará silencio. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente, que en su amor Él va a calmar todos tus temores. Si estás viviendo una vida llena de ruido interno,
el Señor es poderoso para calmar tus temores internos. Gracias, Señor. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. O sea que el Señor no solo te ama, el Señor no solo te ha salvado, el Señor te ve y canta. Él canta por ti. Él canta por ti. Amén. El mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que castiga el mal, ama tanto a su pueblo que le canta. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nosotros hacemos eso. ¿Usted no hace eso con sus seres amados? ¿Qué hace una madre cuando quiere calmar a su bebé? Le canta. Yo me regocijo por Carmen y le canto todo el tiempo. Pregúnteselo. Ay, no me preguntes. El problema es que yo no puedo compartir esas canciones con ustedes. Pero el regocijo de Dios por su pueblo es tal que para concluir el libro les promete una vez más que los iba a librar del cautiverio futuro. Verso 18, reuniré a los que se afligen por las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, el oprobio del destierro es una carga para ellos. Está hablando del pueblo del Señor aquí. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja. Recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los reuniré. Ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando yo haga volver a sus cautivos ante sus ojos, dice el Señor. Es bien interesante que el castigo lo reciben los poderosos, los que están en autoridad, y los que son rescatados son los desventajados. Una vez más, el uno ser desventajado no te justifica automáticamente. Pero cuando nosotros creemos que vamos a prevalecer por el poder que tenemos, el Señor un día nos vamos a sorprender. Ahora, yo les pregunto algo. Este Dios que hemos conocido a lo largo de este libro, ¿es un Dios que reprime sus emociones? No parece, ¿verdad que no? Él no es un Dios que reprime sus emociones. Él es igualmente apasionado en contra de sus enemigos, como es apasionado a favor del pueblo que él ama. Se expresa diferente, pero es apasionado. Estoy usando un comentario para esta serie que se llama El mensaje de los 12 y dice lo siguiente: en su juicio Jehová es representado como un guerrero cuya indignación es temible. Sin embargo, en la salvación es un guerrero victorioso que calmará todos tus temores. Así de temible como es Dios en el juicio, es aún más misericordioso en la restauración. Amén. Este Dios no inhibe sus emociones. Este Dios no inhibe sus sentimientos. Este Dios no inhibe sus afectos, sino que Él juzga de acuerdo a su ira justificada y bendice de acuerdo a su amor eterno. A nosotros nos da trabajo aceptar el concepto de un amor eterno porque metemos las patas con las personas, yo meto las patas con las personas y me dejan de hablar. Yo sé que yo no soy fácil y he metido las patas muchas veces y eso me ha costado relaciones. Pero el Señor es invulnerable a eso. Él nos ama con amor eterno. Y a los que no son parte de su pueblo, ¿sabe qué? Este es un Dios que ve y hará justicia. Gracias, Señor. Hará justicia sobre los que solo son fans de Él cuando las cosas están bien. Y va a traer justicia a los que son fieles hasta el final también. Amén. Amén. Por eso, si tú miras a tu alrededor y parece que Dios no se da cuenta de lo que está pasando, Dios nos exhorta en Hebreos 10. Dios nos dice, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia.
o como dicen otras versiones, perseverancia. Nosotros necesitamos aprender a perseverar para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo, a ver quién se acuerda de la semana pasada, mi justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Los que están viniendo con la Reina Valera me perdonan que estoy con esta otra versión y les estoy rompiendo la cabeza. Pero mire lo que piensa el Señor de los que son fans solamente cuando el equipo está ganando. Mire lo que piensa el Señor de los que no perseveran. Si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora, perdimos si salimos de aquí diciendo, pues Señor, yo te prometo que voy a ser fiel. Yo te prometo que yo voy a perseverar. Yo te prometo que cuando las cosas se pongan difíciles, pues yo voy a estar ahí. El secreto no está en usted prometer que va a ser fiel de aquí en adelante. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que las semillas de la infidelidad, las semillas de ser fair weather fan, están plantadas en todos nuestros corazones. Todos nosotros estamos igualmente tentados al sincretismo. Todos estamos tentados a cubrir todas las bases. Va en contra de nuestra naturaleza poner toda nuestra confianza solamente en Dios. No queremos hacer eso. Pero a pesar de que nosotros somos infieles por naturaleza, ¿usted sabe qué? Dios es fiel. Dios es fiel. Y la única esperanza para que nosotros podamos permanecer fieles es confiar en el Salvador que permaneció fiel en su lugar. Gracias, Señor. Jesús permaneció fiel. Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el que le da a usted la fe para permanecer, para perseverar. Quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen de corazón. Amén. Si nosotros confiamos en él, él nos promete. Él es fiel. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿él es qué? Fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que si no has confiado en Jesús antes en tu vida, o si llevas años en los caminos del Señor, Él nos llama a que pongamos nuestra confianza solamente en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve y hará justicia. Gracias, Señor. El equipo de adoración puede pasar. Y mientras ellos toman sus lugares, les voy a pedir que preparen sus corazones para responder a esta palabra participando en el sacramento de la comunión.